lo dice repetidamente. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Está diciendo o está haciendo mención que el Espíritu Santo previene, mire bien, previene a la iglesia de los falsos maestros, y no solamente previene a la iglesia, sino que lo hace repetidamente, lo hace constantemente. Usted va a ver en varias cartas que los apóstoles hablaban sobre las herejías de los falsos maestros, y se entiende que el Espíritu Santo está previniendo a la iglesia y lo está haciendo de una forma repetida. Dice, pero el Espíritu dice claramente, mire cómo lo dice, claramente. Ahora, esta palabra claramente es una palabra griega que significa decir abiertamente. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, dice, algunos apostatarán de la fe. Entendemos que se está refiriendo a alguien con una falsa revelación, y eso en los tiempos de hoy abunda, hermano. Abunda. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo entonces? Está diciendo que no solamente un lobo rapaz es aquel que transquila la grey haciendo mercadería, llámese el evangelio de la prosperidad, sino aquellos que traen falsas revelaciones que agreden el evangelio. Es lo que está exponiendo él. Entonces, ¿qué le está diciendo a Timoteo? Sé precavido. No lo ignores. El Espíritu lo dice claramente. Claramente. Y en ocasiones, hermanos, es tan claro, yo no sé si usted había tocado, que es tan claro ver este tipo de falsos maestros con falsas enseñanzas. Yo no sé si usted lo alcanza a distinguir, pero en ocasiones es bien claro. Es bien claro. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Hay ministerios que creen que la iglesia necesita apóstoles, y yo me he encontrado con varios hermanos que me dicen, no, la iglesia necesita apóstoles. Y bueno, cuando yo me topo con hermanos así, yo les pregunto, a ver, bueno, dame el nombre de tu apóstol. Ya me da el nombre de tu apóstol. Y si usted escucha sus enseñanzas, hermano, es tan claro que son falsas. Te argumentan, te dicen, te dan textos, mira si hay apóstoles en el tiempo de hoy, y te pelean con muchos argumentos. Y yo le digo, está bien, ok, vamos a suponer que sí hay. A ver, dame el nombre de tu apóstol. Por ejemplo, unos de ellos creen que se pueden bautizar por los niños, por revelación. ¿Quién va a creer eso? Creen que el infierno es un lugar de purificación. ¿Quién va a creer eso? Creen que se pueden bautizar por los muertos. ¿Qué dice Pablo? Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. La palabra perversa, hermano, que está usando el apóstol Pablo aquí, es una palabra griega que es diastrefo, que significa distorsionar. Distorsionar significa malinterpretar, significa hacer un mensaje corrompido, o significa torcer. Cuando el apóstol Pablo lo dice en Hechos 20, capítulo 20, versículo 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Repito, esa palabra perversa en el griego significa distorsionar, malinterpretar, hacer un mensaje corrompido o torcer. Eso es lo que... Son muchas preguntas que hay acerca del bautismo por los muertos y el bautismo de los niños. ¿Cuál es el criterio apostólico al respecto? Bueno, si me permiten decir algo al respecto. En primer lugar, creo que un niño debería de ser pues investigado, ¿verdad? Cuando se quiere bautizar, no podemos ser inflexibles. Por ejemplo, si un niño recién nacido, que yo sé de recién nacidos que hablaron en lenguas, yo sé de casos así, yo le tendría que aplicar el libro de los Hechos capítulo 10, cuando el apóstol Pedro se está defendiendo y dice:
¿Cómo podíamos nosotros impedir el bautismo a quien Dios le había, cómo le podíamos impedir el agua a quien Dios había bautizado y llenado con su espíritu? Entonces, no podemos dar una fórmula, no podemos hacer una ecuación, pero tenemos que ver el criterio ministerial. Van a haber casos de niños que están bien avanzados, que son niños prodigio en cuanto a lo espiritual, que necesitan ser bautizados, y van a haber otros que no saben. Entonces no podemos decir si todos los niños se bautizan o si no se bautiza ni un niño. No podemos ponernos en ese extremo. Tiene que entrar el criterio ministerial. La otra cosa es el bautismo por los muertos. Yo veo varias veces en 1 Corintios, lo veo en el capítulo 12, en el capítulo 10, cómo en Moisés y en la nube todos fueron bautizados. En el mar, en Moisés, en la nube, todos fueron bautizados. Y ahí iba un muerto, que era José. Y cuando la Biblia dice todos fueron bautizados, quiere decir todos significa todos. Pero a José lo llevaban en procesión, en un ataúd. Y dice todos, entonces él también fue bautizado ahí. Y 1 Corintios lo dice después en el capítulo 15, de otra manera: si Cristo no resucita a los muertos, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Y el apóstol Pablo no les está llamando la atención. Entonces yo creo que esta cuestión también es un punto importante en donde debe entrar el criterio ministerial y consultarlo. Por la espada de Jehová y por la espada de Sergio Enrique declaramos victoria sobre Guatemala, sobre las naciones, sobre Centroamérica, sobre Latinoamérica, sobre todo el mundo. Declaramos que la espada de Jehová rasga cielos sobre la iglesia que le pertenece. ¿Qué dice Pablo? Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. La palabra perversa, hermano, que está usando el apóstol Pablo aquí, es una palabra griega que es diastrefo, que significa distorsionar. Distorsionar significa malinterpretar, significa hacer un mensaje corrompido o significa torcer. Cuando el apóstol Pablo lo dice en Hechos 20, capítulo 20, versículo 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Repito, esa palabra perversa en el griego significa distorsionar, malinterpretar, hacer un mensaje corrompido o torcer. Eso es lo que significa.